salud en lo que usted quiere oír. Con el auspicio de Omni Hospital cuenta con OmniLab, un laboratorio clínico con tecnología avanzada que garantiza sus resultados. Estamos avalados por normas de calidad nacional e internacional. Muy bien, iniciamos nuestro segmento gracias al Omni Hospital y tenemos a nuestra invitada, la doctora Katiuska Hernández, ginecóloga. Doctora, bienvenida a nuestro programa y también, pues bueno, feliz día. ¿Cómo está? Hola, muchas gracias y para ustedes también feliz día. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, conversar sobre todo lo que tenemos que saber, sobre todo las mujeres en cuanto a nuestra salud. Y para empezar, ¿cuáles serían las principales enfermedades que padecen las mujeres ecuatorianas? Yo lo dividiría en dos partes dependiendo de la edad que tenemos. Por ejemplo, a una mujer más joven, es decir, que tenga hasta 30 años, la mayor cantidad de personas se enferman con enfermedades vaginales, infecciones, alteraciones de la menstruación y enfermedades a veces de transmisión sexual e infertilidad. En cambio, una mujer ya que está más de 40, 50 años, las enfermedades son un poco diferentes. Tenemos más miomas, problemas también, por ejemplo, de cáncer, también infertilidad y otro tipo de patologías, pero la edad sí influye mucho en qué tipo de enfermedades son más frecuentes en una mujer. Justamente, bueno, las que nos dijo al inicio, que son para personas hasta 30 años, más o menos, mujeres hasta 30 años, son las más comunes, las principales, por decirlo así, de las mujeres. En las más jóvenes, sí, generalmente son las más comunes para la consulta médica. Doctora, ¿y cuándo tenemos o debemos ir o recurrir? Porque uno se ve sano, ¿no? Hasta que no se hace los exámenes, hasta que no se hace un chequeo general o no sé. Usted que es especialista, ¿qué deberíamos hacer nosotras para cuidarnos y prevenir? Porque más que tratar es prevenir. Sí, exactamente. Nosotros quisiéramos que siempre la paciente tenga eso en la conciencia de que aunque no tenga ninguna sintomatología, acuda a su control mínimo una vez anualmente. Y esto generalmente, otra vez vuelvo a insistir, dependiendo de la edad. Una paciente que tiene hasta 30, 40 años, una vez pudiera ser suficiente, pero una persona que ya tiene más de 45, 50 años, siempre es más frecuente, es mejor ir a la consulta, aunque no tenga ninguna sintomatología, cada 6 meses. Ahora también hay algo, ¿no? El dolor que nosotros podemos tener en las mamas, ¿es normal? ¿A qué se debe? A veces uno piensa y dice de una a pensar en que es cáncer. ¿Esto es verdad? ¿Es mentira? ¿O a qué se debe también quizás que las mujeres tengamos algún cierto dolor que no sea precisamente cáncer? Miren, más bien las pacientes que tienen dolor son las que generalmente no tienen ninguna alteración maligna. Los quistes, que son enfermedades benignas, siente uno más sensibilidad o dolor. No es normal siempre por aumento de las hormonas sentir un poco de molestia cuando estamos cerca de menstruar. Esto no significa que tengamos quistes, pero una paciente que tenga dolor en las mamas y que no esté cerca de la menstruación puede ser que tenga quistes en las mamas, pero aún así, si yo no tengo ningún dolor y tengo ya más de 40 años, debo hacerme un control anual aunque no tenga sintomatología. Y ahí sí es importante decir que una persona que tenga un control siempre debe ser a la mano una ecografía y una mamografía. Si yo me hago solo la ecografía o solo la mamografía, es un diagnóstico incompleto. Debe ser combinado, especialmente después de los 40 años. Doctora, y ya que usted dice todo lo que debemos saber acerca de las mujeres, cuando se empieza en este descubrimiento, uno, por ejemplo, cuando inicia esta menstruación, es necesario acudir, y creo que muchas personas con las que he conversado o hemos hablado, no ven la importancia de acudir a la ginecóloga o al ginecólogo cuando empieza esta situación de la menstruación, porque no inicia tal vez su vida sexual activa. ¿Cuál sería su recomendación?
Bueno, hay mamitas que tal vez no llevan al ginecólogo, pero sí lo llevan a la pediatra. Y la pediatra, cuando lo considera necesario, pues lo deriva a la ginecóloga. Pero yo sí considero que debe ir o al pediatra o al ginecólogo, porque tiene que entender tanto a la mamá, porque es un cambio para una etapa de la niña y ahora va a ser adolescente, y va a tener cambios hormonales que van a incidir en su vida, en el temor, en el pudor, ¿no? Y que van a ser normales. Inicialmente, inclusive las menstruaciones no van a ser regulares y esto no significa que tiene una anormalidad. Entonces, eso debemos decirle a la mamá y a la paciente. Cuando ya tiene 16 años y ella sigue con estas alteraciones, ahí sí es un problema. Pero, por ejemplo, la niña menstrua a los 12 años, que es normal, y tuvo menstruaciones en este mes, en el otro no, y tal vez el otro sí. Entonces, eso es normal, porque inicialmente es un ciclo que es inmaduro, que poco a poco se va a ir regularizando y no necesita uso de hormonas, que ese es el error. Entonces eso debemos decirle a la paciente y a la mamá que eso es normal y que tenga paciencia, que poco a poco va a ir menstruando regularmente. Tal cual como es al final, en cambio, cuando ya vamos a la menopausia, nosotros consideramos como menopausia cuando ya se cesa completamente la menstruación un año calendario. En cambio, inicia antes de que ya tenga la menopausia, va a haber meses que sí menstruó, meses que no, y eso se llama perimenopausia y también es normal. O sea, al inicio y al final es normal que tengamos esas irregularidades. Entonces, doctora, ¿a qué edad recomienda que una joven inicie vaya o recurra a un ginecólogo? Generalmente el pediatra ve a la niña hasta los 14 años y ahí después de los 14 años ya la deriva a la ginecólogo, excepto que si como decía, la pediatra ve que tiene alguna alteración antes, pues la va a derivar, pero generalmente después de los 14 años. Doctora, y hablando justamente del tema de la menopausia, ¿cómo sería ya el cuidado cuando se llega a esta etapa? El cuidado... Bueno, siempre es importantísimo acudir a la consulta. Desde ahí se arranca todo y el ginecólogo le va a enviar un panel de exámenes y de ecografías que se debe hacer para que la mujer esté segura de que todo esté bien. ¿No? Inclusive en los niños hospitales hacen un control preventivo, que es lo que debemos hacer, y dependiendo de la edad, como decía al inicio, las incidencias de las enfermedades son diferentes entre una mujer que tenga entre menos de 40 años y otra que tenga más de 40 años. Entonces, dependiendo de la edad, vamos a mandar a hacer ecografías, tanto en las mamas, en el abdomen, en la parte ginecológica, de sus hormonas en una mujer más jóvenes, en una mujer más de 50 años, en cambio de los marcadores tumorales, porque después de los 50 donde se aumenta la incidencia de cánceres. En la mujer que ya está en la menopausia también hablamos de osteoporosis, entonces también debemos hacer densitometrías y mamografías también. Claro, le pregunto también este tema porque llegar a esta etapa también pues vienen sentimientos encontrados, ¿verdad? También como que a veces muchas en depresión o porque no saben qué es lo que están sintiendo. Hay muchas cosas que cambian en la mujer. También es importante quizás tener la colaboración o la unión también de un psicólogo. Dependiendo, bueno, siempre es un cambio, ¿no? Debemos decirle a la paciente que es una etapa normal, que la menopausia no es un embarazo, ¿no? Entonces debemos decirle además que el problema de nosotros debemos decirle que es un proceso normal que en un año va a tener ya su cese de la menstruación y que esto va a ir pasando poco a poco. Para eso nosotros estamos para apoyarla. Generalmente no necesitamos el psicólogo, pero viendo cada paciente, pues si la vemos que no le ayuda con la consulta del ginecólogo, con el tratamiento que le damos, y ella insiste en su depresión, pues obviamente tendremos que necesitar un psicólogo. Y en eso también incluye algo también de medicación, alimentación. Sí,
No siempre es recomendable utilizar hormonas, porque las hormonas es lo que nosotros llamamos terapia de reemplazo hormonal se llama, pero no se debe automedicar la paciente porque pudiera inclusive, en vez de ayudar, perjudicar. Claro. Supongamos, una paciente que está en la etapa de menopausia, no sabía que tenía un problema en su mama o en el ovario, y ella automedica el uso de terapia de reemplazo hormonal, pudiera aumentar el riesgo de un cáncer. Entonces ella debe inicialmente hacerse exámenes que vea que ella esté apta para poder utilizar esa terapia de reemplazo hormonal, y ahí sí, sin ningún problema puede utilizarla. La alimentación también es muy importante, eso nos va a ayudar. Hay alimentos que son antioxidantes que nos pueden ayudar en la parte cardiovascular, ¿no? Inclusive el riesgo de diabetes va a aumentar después, y cardiovascular también después de la menopausia. Entonces la alimentación y la medicina es muy importante también en esta etapa. Doctora, y usted como especialista, ¿cómo ve a las mujeres en cuanto a la conciencia que hay de prevención de enfermedades, de cualquier enfermedad? ¿Cómo ve usted a estas mujeres reaccionando en cuanto a la preocupación de su salud? Bueno, cada vez la gente ya tiene mayor conciencia del tipo de enfermedades que se presentan, y además, que es lo más importante, que se puede prevenir. Antes, el riesgo y la incidencia de muertes en una mujer era el cáncer de mama, o sea, fallecían por cáncer de mama y cáncer de cuello uterino. Ahora este tipo de enfermedades siguen, pero ya no hay tanta incidencia de muertes. ¿Por qué? Porque si hacemos un control anual, y si inclusive si detecta que tiene un cáncer, se puede evitar que se pueda complicar, o se puede detectar en etapas más tempranas, y el pronóstico es mejor. Inclusive hay pacientes que ya comienzan a vacunarse para evitar el riesgo de cáncer de cuello uterino, básicamente. Doctora, y en cuanto también respecto a lo que le estaba mencionando, las mamás, usted como ginecólogo, ¿cuánto ve en madres que están más abiertas a hablar de ciertos temas con sus hijos? Pues usted sabe que a veces hay esa timidez de poder asistir al ginecólogo junto al acompañamiento de una madre. ¿Cómo ve también ese aspecto? Todavía hay un tabú todavía. Claro está que ya hay un poco más amplio, hay más amplio en la consulta, ya acuden mamás con adolescentes hablando ya de las enfermedades, inclusive de la actividad sexual. No tanto como quisiéramos, ¿no? Pero sí ya cada vez va aumentando más la frecuencia de madres con su hija para hablar de algunos temas que son de tabú, no solamente por la anticoncepción, sino otro tipo de patologías que sí es importante que lo tomen como conciencia y que puedan hablar, porque la madre siempre va a ser la mejor amiga de la niña, ¿no? Perfecto. Doctora, en cuanto al Omni Hospital y obviamente su especialidad, queremos que invite a todos los oyentes recordar dónde están ubicados, todos los exámenes y especialidades que también ustedes realizan en cuanto a todo este tipo de temas que hemos hablado y justamente dirigido para las mujeres. Justamente ahora por el Día de la Mujer, el Omni Hospital tiene 2 buenos planes, dependiendo de la edad que decía inicialmente, para buscar la incidencia de enfermedades más frecuentes. Una mujer de menos de 40 años, por ejemplo, va a hacer exámenes en imágenes, ecografía de mama, ecografía de abdomen superior e inferior, ¿no? Y enfermedades de laboratorio, como decía, un Papa Nicolau importantísimo para detectar cáncer, o enfermedades preinvasoras, y una consulta de ginecología. Una mujer, en cambio, que tiene más de 40 años, se puede hacer exámenes de imágenes también, ecografía de mama, ecografía de abdomen superior e inferior, densitometría, marcadores tumorales importantes para descartar cáncer, y una consulta de Papa Nicolau y una consulta ginecológica, acá en el Omni Hospital, en el área de imágenes y de laboratorio. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por su tiempo con nosotros y haber conversado sobre todo este tema importante para las mujeres, y justamente hoy en el Día de la Mujer. Le agradecemos su tiempo con nosotros. Muchísimas gracias para ustedes también, y feliz día. Igualmente, feliz día. Así es, celebramos hoy el Día de la Mujer. Esto fue un segmento gracias al Omni Hospital, Salud Omni Hospital. Conversamos con la doctora
Katiuska Hernández, ginecóloga, y todas las enfermedades y ciertas cosas que debemos saber las mujeres sobre nuestra salud. 12:50, con esto nos vamos a un corte comercial y volvemos con más.